Tema 7. Los Evangelios. Los Evangelios narran los episodios más significativos de la vida de Jesús y sus enseñanzas. El objetivo, valorar los Evangelios como la fuente principal para acercarnos a Jesús. Conocer las características principales de los Evangelios para comprender el mensaje de cada uno. 1. Jesús no escribió nada, ni tampoco sus discípulos tomaron dictado de lo que dijo o hizo. La vida y obra de Jesús quedó asentada en los Evangelios. Estos libros primeramente fueron relatados orales, surgidos después de la resurrección de los primeros cristianos, se transmitieron. Posteriormente se escribieron en diversos tiempos y lugares. Por eso encontramos 4 evangelistas. Estos libros ocupan un lugar primordial en la Biblia. El Evangelio, en griego, quiere decir la buena nueva. Para los primeros cristianos, la cercanía del reino de Dios y la resurrección de Jesús fueron una gran noticia que transformó sus vidas. 2. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios hipnóticos. Al mirar el conjunto, los 3 encontramos la similitud. Hay variantes en su enfoque, pero la mayoría de los acontecimientos son los mismos. Conocer los destinarios, el concepto y las intenciones de cada evangelista nos ayudará a comprender su mensaje. Hipnóticos, palabra que deriva del vocablo hipnosis, que quiere decir mirada de conjunto. 3. Marcos escribió entre los años 60 y 70 después de Cristo para paganos convertidos al cristianismo. Por eso contiene explicaciones de tradiciones judías. La traducción afirma que fue escrito por Marcos, discípulo de Pedro y compañero de Pablo. Su evangelio, el más breve de todos, plantea 2 temas centrales: la identidad de Jesús. Al inicio presenta el origen y fundamento de una noticia, la de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Posteriormente releva poco a poco la persona de Jesús a partir de la pregunta: ¿y según ustedes, quién soy yo? La respuesta, que se hace esperar, termina con la confesión del oficial romano: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El discipulado es el ambiente privilegiado donde se revela la identidad de Jesús. Los discípulos, grupo llamado y elegido por Jesús para acompañarle y ser enviados a predicar. 4. El Evangelio de San Marcos es una catequesis, un manual básico para los catecúmenos, es decir, aquellos miembros de la comunidad que comenzaban a formarse para ser bautizados y ser integrados al grupo de los cristianos. 5. Mateo escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo para judíos convertidos al cristianismo. Debido a esto, encontramos referencias constantes al Antiguo Testamento para convencer a los judíos que Jesús, Hijo de Dios, ha llegado la nueva y definitivamente alianza. Para Mateo, el nuevo Israel de la Iglesia, portadora del reino de Dios, y lo explica por medio de las parábolas. El Evangelio se estructura de la siguiente forma: presentación del Mesías. Jesús es más que el Mesías, es Hijo de Dios. Invitación a Israel para que se conviertan al reino y al rechazo de la invitación. Invitación a los discípulos. Jesús los instruye sobre el sentido de su pasión. Y las exigencias para ser discípulos terminan con el rechazo de su pueblo y la convocación a un nuevo Israel, la Iglesia. 6. El Evangelio de Mateo se conoce como el Evangelio del Catequista, porque presenta un material amplio y bien ordenado acerca de las enseñanzas de Jesús. Es la institución para quienes ya habían recorrido la etapa de catecumenado y quieren vivir el bautismo en la comunidad. Para ellos,
San Mateo presenta una serie ordenada de palabras y hechos que iluminan el camino del cristiano en la Iglesia. Destacan en su estructura los 5 grandes discursos: Sermón de la montaña, sermón misional, discurso en parábolas, regla de la comunidad de iglesia, discurso sobre el fin. 7. Lucas escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo. Era médico, con su estilo literario refinado, y sus destinatarios fueron cristianos griegos cultos. Para Lucas, la historia en el espacio en que Dios realiza su plan, salvar a los hombres, por eso es una historia de salvación en 3 etapas. El tiempo de la presentación comienza con la historia del pueblo elegido y llega hasta Juan el Bautista. El centro del tiempo, Jesús, como centro de la historia. En él se manifiesta plenamente la salvación de Dios. El tiempo de la misión. La salvación es ofrecida a todos los hombres. Este evangelio destaca la misericordia y el amor de Dios por medio de Jesús, quien sale al encuentro de los alejados, mujeres, pobres y pecadores. 8. El Evangelio de San Lucas es conocido como el Evangelio del testigo evangelizador. Una de las razones es que su estructura es como una formación gradual del cristiano, que se inicia en el conocimiento de la aceptación de fe hasta ser testigo y, por tanto, evangelizador. Lucas enseña cómo llevar la palabra a quien no cree. Precisamente por eso Lucas sintió la necesidad de continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis y evangelización de la iglesia primitiva. 9. Juan escribió alrededor del año 95 después de Cristo para griegos convertidos al cristianismo. Su obra es distinta de los hipnóticos por sus características y lenguaje. Es un escrito teólogo en forma del Evangelio, cuya intención no es narrar, sino enseñar. Este Evangelio enfrenta discusiones sobre la divinidad y humanidad de Jesús, a las que Juan responde profundizando en el misterio de la encarnación y muerte de Jesús. Ante la tentación de huir del mundo, exhorta a sus discípulos para afianzar su fe en Jesús y unidos salgan al mundo a dar testimonio de la verdad. El Evangelio se organiza en 2 grandes partes, precedidas de un prólogo y terminadas con una conclusión. Libro de los Signos contiene 7 hechos extraordinarios realizados por Jesús. Libro de la Pasión Gloria refiere la pasión y la resurrección de Jesús. 10. El cuarto Evangelio también es conocido como el Evangelio de los cristianos maduro, y al evangelista Juan se le conoce como el teólogo. Estas afirmaciones tienen una razón de ser. El Evangelio de Juan es una obra teóloga sobre Jesús. Recoge la fe de las comunidades cristianas de a finales del siglo I, con toda la problemática de la persecución que vivían, para fortalecer a la comunidad, reflexionar sobre el misterio de Jesús. Pues con esto se termina nuestro tema 7. Agradezco mucho que hayan puesto interés. Gracias.